Bueno, chicos, siguiendo con el tema de del repaso de la integración de los prácticos. Ahora vamos al trabajo práctico número 3, que bueno, hacía referencia a las ramas del derecho y a las normas. En el primer punto, donde indica que rama del derecho se hace presente en cada situación y fundamental, bueno, tenemos 6 situaciones que yo les he dado en las que ustedes tienen que decir que rama del derecho se hace presente, si es rama pública y si es privada, y en el caso de que sea pública y privada, cuál rama dentro de esa rama. Vamos al primero. Adopción de menores y régimen familiar. Bien. Tienen que pensar que acá estamos hablando del tema familia. El tema familia es una institución que abarca el derecho civil. Por lo tanto, regula las relaciones jurídicas entre las partes. Entonces, ahí ya podemos deducir que estamos hablando del derecho privado y dentro del derecho privado del derecho civil. ¿Por qué? Porque habla justamente del tema familia. Vamos al punto B. El trabajador exige a su patrón un aumento de sueldo según convenio colectivo de trabajo. Bueno, ahí está sumamente claro que el tema al que hace referencia la consigna es al trabajo. Por lo tanto, está regulando las relaciones entre los privados. Ya sabemos ahí que tenemos el derecho laboral. Si analizamos un poquito más en profundidad, está hablando de la relación que se está entablando entre el patrón y los representantes de los trabajadores, que en este caso sería un sindicato. ¿Por qué? Porque está tratando de obtener un aumento de sueldo según un convenio colectivo de trabajo, que eso se da entre patrones y los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos. Entonces, concluyendo, estamos ante el derecho privado, porque es una relación jurídica entre las partes, privada, entre los particulares, y el derecho laboral. ¿Por qué? Porque está tratando justamente de un derecho laboral, que es la actualización de sueldos, o sea, está referido al sueldo. Vamos al punto C. El Estado determina que debe aumentar impuestos para cubrir mejores las necesidades públicas. Bueno, acá está hablando de qué atribuciones tiene el Estado y dentro del Estado qué poder. Le corresponde, y ustedes lo han visto cuando hicimos el diagnóstico, exclusivamente al Congreso, es decir, al Poder Legislativo, el tema de los impuestos. Por lo tanto, podríamos decir que esto es una atribución del Congreso que figura en la Constitución. Entonces estaríamos ante el derecho constitucional, que como ustedes saben, la Constitución, que es la que organiza el Estado y establece nuestros derechos, deberes y garantías, lo ubicamos dentro del derecho público, donde el Estado está en una situación de superioridad en relación a todos nosotros, que somos los particulares. Vamos al punto D. Juan Carlos es condenado por homicidio agravado, cumple prisión perpetua. Ahí, ¿qué es lo que vemos? Un delito, que es el homicidio agravado, y también vemos que esta persona ha sido condenada, o sea, que le han aplicado una pena, que es la prisión perpetua. Ustedes saben muy bien que esa atribución de aplicar penas le corresponde pura y exclusivamente al Poder Judicial, es decir, al Estado. Por lo tanto, estamos ante el derecho público. Ninguno de nosotros puede tomar justicia por mano propia, ni condenar, etc. Y sabemos que quien regula las penas a los delitos que comete la sociedad es el derecho penal. Vamos al punto E. Existe un problema limítrofe entre Argentina y Chile. Ustedes saben muy bien que las relaciones entre los estados corresponden a lo que es el derecho internacional. Ahora, habría que analizar si es el derecho internacional público o el derecho internacional privado. Acá básicamente estamos hablando de una situación ante la que
el problema que es limítrofe puede ocasionar un conflicto entre dos países, un conflicto que puede llegar hasta una guerra, quizás. Entonces, analizando la situación, se está regulando relaciones entre dos países para evitar un conflicto, estamos dentro del derecho público internacional. Vamos al último punto. José debe aportar pruebas correspondientes a su defensa en juicio. Bueno, acá lo que se observa básicamente es un proceso judicial. La rama del derecho que se encarga de los procesos judiciales ante tribunales es el derecho procesal. Y el derecho procesal, si analizan ustedes la clasificación del derecho, estaría dentro de lo que es el derecho público. Bien, concluido el primer punto, vamos al segundo punto. Juan José decide comenzar una actividad de compra-venta de zapatillas asociándose con Pedro García, constituyendo una empresa comercial con las características previstas en la ley 19.550. A 3 años han realizado diversos actos de comercio, de acuerdo a los usos del mercado, pero han obtenido más pérdidas que ganancias, y por lo tanto van a juicio, donde el juez decide, de acuerdo a fallos anteriores y la ley vigente, que deben afrontar las deudas de la empresa con sus bienes personales. Bueno, esta situación es la que yo pido que analicen y respondan la pregunta número 1 y la número 2. Vamos a la número 1. ¿Qué rama del derecho se hace presente y por qué? Si ustedes observan, acá se está hablando básicamente de una actividad comercial. Las actividades comerciales son actos de comercio. Acá en este caso es la compra o adquisición de cosas muebles, que serían las zapatillas, y la reventa de las mismas. Y también habla de la ley 19.550, que es la ley de sociedades comerciales. Entonces, concluimos que el derecho que se presenta acá, una de las ramas, es el derecho comercial. Por un lado, que regula los actos de comercio. A 3 años, bueno, habla justamente que se han realizado actos de comercio. Pero después también dice, siguiendo con el análisis del texto, que van a juicio, donde el juez decide, o sea, hay una sentencia, basándose en fallos anteriores y en la ley vigente, que deben afrontar las deudas que la empresa posee con sus bienes personales. Acá lo que se observa es un proceso judicial. Entonces estaríamos enfrente del derecho procesal, ¿sí? Entonces, cerrando la idea, nos encontramos, primero, ante el derecho comercial, porque se ha constituido un comercio que está realizando actos de comercio bajo la ley de sociedades comerciales, que es la 19.550, y por otro lado, el derecho procesal, ¿por qué? Porque van a juicio y tienen que afrontar un proceso legal. Vamos al punto 2 de este apartado. Estas ramas, tanto el derecho comercial como el derecho procesal, ¿a qué rama del derecho pertenecen? ¿A la rama pública o a la rama privada? Y acá tenemos, si analizamos la clasificación del derecho del Padel, tenemos que el derecho comercial corresponde al derecho privado y el derecho procesal corresponde al derecho público. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora al último punto. ¿Cuál es la diferencia entre normas morales y jurídicas? Que bueno, eso ya lo tienen más que claro. Las normas morales no generan obligación, no tienen sanción por parte del Estado, sí social quizás. Uno las hace o las aplica o las ejerce de manera autónoma en función de su conciencia y obviamente no son obligatorias por ese motivo. Y las otras, las jurídicas, sí tienen sanción del Estado, son obligatorias y en el caso de que yo no las cumpliera voy a obtener una pena o una sanción por parte del Estado. Estas normas yo las cumplo de manera heterónoma. ¿Por qué? Porque me la impone el Estado. Si yo no la cumplo, me sanciona. Y con respecto, eso es en resumen, ¿no? Y con respecto al punto 2 de este último apartado,
¿Por qué decimos que el derecho es un sistema de normas coercibles? Y porque estamos básicamente obligados a cumplir esas normas de manera coactiva, por la fuerza, es decir, si no las cumplimos, nos sancionan. Bueno, chicos, fin del repaso de este práctico. Espero que les haya quedado claro. Hagan ustedes la comparación con los prácticos que han realizado y bueno, consulten las dudas. Hasta el próximo video, chicos.